El arte de hablar en público, escrito por Dale Carnegie, tiene el poder de superar tu mayor miedo en un instante. Este libro no es solo un libro, sino la clave para un futuro brillante. Léelo hoy y comienza tu camino hacia la excelencia en la oratoria. Así podrás ascender en tu vida. Mark Twain dijo: la única forma de superar el miedo a hablar en público es hablar en público. Si alguna vez has sentido el corazón acelerado y las palmas de las manos sudando ante la sola idea de estar frente a una multitud, no estás solo. ¿Sabías que hablar en público es uno de los miedos más comunes del mundo? Según un estudio del Instituto Nacional de Salud Mental, aproximadamente el 75% de las personas temen hablar en público. ¿Sabías que el miedo a hablar en público, también conocido como glosofobia, ha demostrado que más personas temen hablar en público que a la muerte? Es un fenómeno fascinante que pone de manifiesto el profundo impacto que este miedo puede tener en nosotros. Pero ¿sabes qué es aún más fascinante? Innumerables historias de personas que han enfrentado este miedo y han salido victoriosas. Muchas personas famosas y exitosas también han tenido miedo de hablar en público en algún momento de sus vidas. Por ejemplo, Steve Jobs, Bill Gates y Oprah Winfrey admitieron haber tenido miedo de hablar en público antes de alcanzar el éxito. Introducción. Amigos, hablar en público es una palabra que a la mayoría nos da mucho miedo. ¿Cómo hablar con la gente? ¿Cómo hablar en el escenario con seguridad? ¿Cómo grabar un buen video para redes sociales, con plena confianza, sin cortes? ¿Cómo hablar en una entrevista? ¿Cómo hablar con el jefe para una evaluación? ¿Cómo proponer matrimonio? Por todo esto, es fundamental hablar en público. Recuerda a esa persona cuya forma de hablar te encanta. Su mejor forma de hablar en público era increíble, y tú también quieres hablar con millones de personas como esa persona. Quiero influir positivamente en ellas. Si todo esto te está pasando por la cabeza, el video de hoy puede cambiarte la vida. Hoy discutiremos el libro El arte de hablar en público, escrito por el autor bestseller Dale Carnegie. Para comprender mejor este libro, lo hemos dividido en 12 capítulos. Conozcamos cada uno en detalle. Capítulo 1. Hablar en público. Hablar en público es una forma de expresar lo que sentimos con el corazón. Antiguamente, cuando la gente no podía hablar, solía expresar sus pensamientos por escrito. Este método surgió hace unos 450 años en Egipto, cuando la gente solía expresar sus palabras por escrito. Con el tiempo, aprendieron el idioma y luego aprendieron a usarlo para expresar sus ideas. Este proceso se llama conversación. Hablar en público es diferente. Hablar con una sola persona se llama conversación. Decir algo frente a muchas personas se llama hablar en público. Al conversar con alguien, puedes decir lo que tengas en mente sin necesidad de planificación. También puedes usar tu vocabulario coloquial habitual. Al hablar en público, es fundamental planificar qué decir y cómo. En este caso, en lugar de palabras coloquiales, se debe usar un lenguaje formal. Aquí hay algunos aspectos que debemos tener en cuenta al hablar en público. Debemos comprender el argumento de nuestra audiencia y sus comentarios. No podemos hacerlo si seguimos hablando sin escuchar a la audiencia. En tal situación, la audiencia perderá interés en tu discurso. Para ello, dedica tiempo a escuchar los comentarios de tu audiencia. Conéctese emocionalmente con la audiencia y mantenga sus palabras con hechos. Cualquier mensaje que quieras transmitir a través de tu discurso, hazlo llegar con claridad a la audiencia. Capítulo 2. Ética y oratoria. Hablar en público busca obtener la respuesta deseada de los oyentes, pero no a cualquier precio. Es decir, si les ha gustado tu charla, solo aplaudirán. No puedes obligarlos a aplaudir un poco. Hablar en público es como un poder, con muchas responsabilidades asociadas. Como orador público, debes decir lo correcto, pero algunas personas abusan de ello y transmiten información errónea, aprovechándose de sus habilidades por codicia, dinero o cualquier otra cosa. Manipulando a la gente con sus palabras, les hacen creer que sí para su propio beneficio. La ética de la oratoria dice que si no sabes nada o no tienes conocimientos específicos sobre un tema, no lo digas a los demás. Primero infórmate y luego cuéntaselo a los demás. Y nunca mientas. Capítulo 3. Escuchar.
¿Qué te viene a la mente cuando escuchas la palabra escuchar por primera vez? Puede que signifique oír, pero escuchar y oír son dos palabras diferentes. Escuchar significa escuchar cualquier cosa y luego reaccionar ante ella, mientras que, en otras palabras, oír significa simplemente escuchar algo y dar la respuesta que te viene a la mente. Ambas palabras tienen significados diferentes. Cuando hablas con alguien y escuchas sus palabras, lo llamas escuchar, es decir, decir lo que dices y escuchar a la persona que tienes delante. Cuando hablas en público o te sientas frente a un orador, escuchas, lo que significa que retienes cada palabra y cada detalle en tu mente y tratas de comprenderlo. Después, expresas tu reacción. Para ser un buen orador, primero hay que saber escuchar. Investigaciones han demostrado que solo podemos recordar el 50% de lo que oímos. Esto se debe a que a menudo queremos hablar antes de escuchar, por lo que nuestra mente se divide y no podemos concentrarnos al 100% en nada. Por lo tanto, para convertirse en un excelente orador, es fundamental comprender a su público. Siempre que su público le diga algo, debe guardar silencio absoluto para comprenderlo bien. No se limite a repetir sus palabras sin comprender las suyas. Si va con público, primero escuche a su orador y luego comparta sus comentarios para que ambos se conozcan mejor. Capítulo 4. Primer método de presentación del discurso. Para un orador público, su primer discurso es crucial. Al dar tu primer discurso, te convertirás en un orador público y aún no tendrás experiencia. Por lo tanto, el autor presenta algunos métodos. Aplícalos en tu primer discurso. Interactuar con la audiencia, habla con tu público, porque si empiezas con tu tema inmediatamente, nadie disfrutará ni se interesará en tu discurso. Si al principio les hablas durante 2 o 3 minutos y les preguntas sobre su bienestar y el propósito de su visita, les gustará tu comportamiento. Querrán escuchar y comprender tus palabras con atención. Centrándose en su tema, después de hablar con su audiencia, concéntrese completamente en el tema. Ve informando poco a poco a la gente sobre tu tema. Dígale a la audiencia solo lo que es necesario. Si tu tema está relacionado con la ciencia y hablas más de ciencia profunda que de la ciencia de la vida cotidiana, la gente no se interesará en tu charla y, al mismo tiempo, perderá su interés. Mantén a la gente conectada con tus palabras. Usa un lenguaje formal y coloquial. Evita el lenguaje pesado para que todos puedan entenderla y la audiencia se mantenga conectada contigo. Organizando el discurso. Planifica tu discurso cuidadosamente y habla. Es necesario planificar para tener claro qué punto de tu discurso causará un buen impacto en la audiencia y que se debe mencionar después. Empieza con la introducción y luego avanza gradualmente hacia el desarrollo principal. Intenta cubrir cada parte esencial del tema en el desarrollo principal y, después, al concluir, completa la presentación con las ventajas y desventajas. De esta manera, tu discurso estará completamente organizado y la audiencia disfrutará escuchando. Capítulo 5. Selección del tema. Recuerda, al elegir el tema de tu discurso, debes conocerlo bien o ser nuevo para todos. Por ejemplo, si sabes mucho sobre vehículos eléctricos, desde su fabricación hasta su lanzamiento al mercado y su compra, puedes comunicarlo muy bien al público. Las criptomonedas son nuevas para muchas personas y todos desean saber sobre este tema. Para obtener información, comprenderlo y compartirlo con el público, les gustaría escucharlo, ya que es un tema muy nuevo y todos quieren saberlo. Si no se sabe mucho sobre un tema y el público tiene algo de experiencia, simplemente se debe cubrir la descripción general. Esto mantendrá el equilibrio. Capítulo 6. Analiza la audiencia. Antes de dar un discurso, debe comprender a su público y sus deseos. Si entre su público hay personas que no están satisfechas con su vida matrimonial y desean disfrutar de una vida matrimonial feliz, se conectarán con usted al hablar sobre las razones de su situación, su influencia y cómo solucionarla. Si es posible, comparta con ellas su experiencia personal al respecto. Para descubrir los intereses de tu público, primero habla con ellos y pregúntales de dónde provienen. ¿Cuál es el propósito de venir aquí? Con una charla como esta, comprenderás su mentalidad y lo que quieren escuchar. Capítulo 7.
Fundamenta tus ideas y tu discurso, además de preparar tu discurso. Usar elementos de apoyo genera confianza y permite que la gente comprenda mejor el significado. El material de apoyo es todo lo que hace que el discurso sea aún mejor. Por ejemplo, supongamos que tu tema son los vehículos eléctricos. Mucha gente lo conocerá, pero si tomas una foto de un coche eléctrico o creas una presentación PPT relacionada con él en tu portátil, la gente podrá comprenderlo mejor. Así, te interesará más tu discurso y se entenderá mejor. Con esto, sigue haciendo preguntas a tu público durante el discurso, respóndelas o pídele a alguien del público que las responda. Utilice ejemplos físicos ahora, habla con tu público y descubre su reacción, ya sea positiva o negativa, ante el discurso. Si su respuesta es positiva, invita a algunos al escenario y pídeles que realicen una pequeña tarea relacionada con tu discurso de forma divertida. Esto hará que el público se sienta bien y se identifique con las palabras del orador. Cuente una historia o incidente. Tomemos un ejemplo para esto. Supongamos que su tema está relacionado con la cultura india. Entonces, para explicarlo, puede compartir su historia antigua o contar una historia relacionada, lo que despertará el interés de escuchar más en la mente de la audiencia. Utilice datos numéricos. Con los datos, comprendemos las cosas en cuestión de segundos y empezamos a generar confianza, así que sigue expresando tus palabras y mostrando datos que te respalden. Al escuchar solo verbalmente, las personas recuerdan lo que dicen durante un tiempo, mientras que datos como gráficos o diagramas se comprenden con mayor claridad. Utilice citas motivacionales. Al insertar algunas citas motivacionales de vez en cuando en el discurso, la audiencia permanece motivada y, sin aburrirse, comienza nuevamente a prestar atención a las palabras del orador. Capítulo 8. Organiza el cuerpo del discurso. En este punto, aprenderás a organizar bien tu discurso para que puedas explicar tu tema fácilmente de principio a fin. Si dices algo en tu discurso, necesitarás ayuda para comprenderlo, por lo que es esencial organizarlo. A continuación, te presentamos algunas técnicas para que puedas organizar tu discurso. Comience con una conversación ligera y una introducción. Al comenzar tu discurso, habla primero con tu público y descubre qué sienten y piensan sobre el tema. Después, ve explicando poco a poco los detalles del tema y cuál debe ir primero. Al contar, también debemos hacer preguntas al público para que se interesen en el tema desde el principio. Recuerda profundizar un poco al principio. Habla un poco, interactúa con el público y crea una conexión. Sigue el orden espacial. Tras una breve introducción, pasa al cuerpo principal, donde profundizarás en el tema. Para ello, sigue el método de orden espacial. Este orden implica seguir una secuencia para explicar los hechos. Por ejemplo, si se habla de la bondad de algo, se habla solo de su valor, sus defectos y cómo corregirlos. Mantenga los puntos principales separados. Todos los puntos importantes del discurso, en base a los cuales se preparará, deben mantenerse separados, al igual que sus ejemplos. Si se mezclan ambos, el público no comprenderá qué es más importante y qué no, a qué debe prestar más atención y a qué no. Por eso, mantenga los puntos importantes separados de otros ejemplos. Así, podrá presentar su discurso con eficacia. Capítulo 9. Inicio y final del discurso. Ya has comprendido que debemos comenzar nuestro discurso con una introducción breve. Aquí tienes algunos métodos adicionales que pueden resultar útiles para que el inicio y el final del discurso sean atractivos. Para ello, siga estos métodos. Conectar el tema con la audiencia. Para ello, por favor, bríndeles una breve introducción sobre su tema y luego hágales algunas preguntas. Tras obtener la respuesta, formule otras preguntas al público, mencionando aspectos relacionados con su charla, para que comprendan de qué se trata el tema de hoy. Está a punto de suceder, y el público debe estar mentalmente preparado. Empezar con una cita después de la introducción. Lo primero es empezar tu charla con una frase famosa o cita célebre para que la gente se sienta motivada y empiece a interesarse por el discurso. Cuenta la historia. Desde niños, nos ha gustado escuchar cuentos, y lo que aprendemos de ellos va directamente a nuestro subconsciente. Así que,
Tras la introducción y una frase motivacional, narra al público un incidente o una anécdota relacionada con el discurso. Utilice equipos de audio o ayudas visuales tras contar la historia a nuestra audiencia. Llegamos al cuerpo principal de nuestro discurso, donde lo explicamos. Durante en lugar de explicarlo solo con palabras, muestre fotos o videos relacionados. Resume tu discurso. Ahora que has terminado más de la mitad de tu discurso y tienes que acercarte al final, empieza a reducirlo poco a poco y a hacer más preguntas al público. Así, comprenderán que tu discurso está a punto de terminar y podrán responderte en consecuencia. De esta manera, también puedes hacer que el final de tu discurso sea ameno. Termina con una cita y buena suerte. Después de terminar tu discurso, debes dar una cita motivada nuevamente como al principio para que las personas se sientan motivadas incluso al salir y desearles buena suerte para que tengan una buena imagen de ti en su mente y estén listos para volver la próxima vez a tu discurso. Capítulo 10. Esquema del discurso. Hasta ahora, hemos visto cómo presentar un discurso ante una audiencia. Ahora sabrás qué debes tener en cuenta al escribir un discurso, y cómo podemos escribir un discurso que sea claro y emocionante. A continuación se presentan algunos puntos para escribir un buen discurso. Esquema de preparación. Cuando un orador sube al escenario y habla, no solo está escrito en papel, todo está escrito. Cuando decir qué línea, cuál es la introducción, cuál es el desarrollo principal y cuál es el final. Cuando dar un ejemplo de qué, cuando hacer qué pregunta al público y dónde repetir la intervención. A este proceso lo llamamos esquema de preparación. Ahora veamos cómo puedes prepararte para el esquema. Tenga claro el propósito específico de su discurso. Para ello, debes recordar que incluir en la parte más importante de tu discurso, es decir, el cuerpo principal. También puedes entenderlo de otra manera. Debemos conservar el título. Debemos escribir lo que será nuestro discurso. Si el discurso trata sobre un país, primero escriba el nombre del país y busque toda la información en línea o en cualquier recurso disponible. Este es el primer paso. Decidir el título del discurso y el tema del mismo. Etiqueta la introducción, el cuerpo y la conclusión. Ahora, después de decidir el título de tu discurso, tienes que ver qué parte del discurso tenemos que poner en la introducción, qué parte poner en el cuerpo y en qué posición poner al finalizar la lección, porque si no decidimos bien cuándo hablar, nuestro discurso puede ir y venir, y el público no entenderá nada. Todo debe decirse en el momento oportuno para que se entienda y mantenga el interés del público. Utilice el símbolo. Mantenga un flujo durante todo el discurso. No debe suceder que digamos algo primero y luego comencemos a decir otra cosa, por lo que nuestras palabras saldrán mal y dejarán a la audiencia interesada. Para esto, hay que tener presente que si venimos diciendo la bondad de algo, entonces aún así tenemos que revelar su bondad. Si hay algo malo en ello, entonces primero tenemos que completar lo bueno. Después de eso, debemos decir algo malo sobre ello, para que la audiencia entienda lo que se dice bien y cuando está mal. Mezclar ambos elementos hará que no entiendan lo que se intenta decir y perderán el interés. Capítulo 11. Use el lenguaje inteligentemente. Tu lenguaje al hablar debe ser claro y conectar con la audiencia. El lenguaje se refiere al tono con el que hablas. Recuerda, tanto si la persona frente a ti malinterpreta tus palabras como si lo que intentas decir está escrito correctamente, necesitas hablar mejor. Habla con naturalidad durante todo tu discurso. Hablar con naturalidad no significa hablar despacio. Puede que haya algo en el tema que no te guste, y por eso, puedes hablar negativamente al hablar, lo que podría molestar a algunas personas. Por eso, debes decir solo lo que has escrito o la verdad. Si la realidad puede herir a alguien, mantén tus palabras así para que la audiencia no se sienta mal y comprenda el significado de tu discurso. Capítulo 12. Entrega. Ya sabes cómo escribir tu discurso, qué elementos debe incluir, qué lenguaje usar, cómo mantener la atención de tu audiencia, qué decir continuamente para que se interese en el discurso. Ahora, vemos lo esencial al pronunciar un discurso, la forma de expresarse. Sí,
La forma de expresarse se refiere al hábito de decir o contar cualquier cosa. Piensa por ti mismo, de todos los oradores que has visto hasta la fecha, ¿alguna vez has notado que dicen algo con pereza? Digan lo que digan, lo hacen con entusiasmo y plena conciencia. Debido a esto, la influencia y la confianza en sus palabras aumentan. Sigue estos métodos para mejorar tu forma de entrega. Apariencia física. La apariencia personal, es decir, la forma en que una persona se presenta ante ti. Piénsalo, si subes al escenario solo con pantalones cortos y camiseta para dar un discurso, ¿te tomará en serio o te creerá la persona que te precede? No, porque no te presentaste como esperaba. Siempre que pensamos en un orador público, nos viene a la mente un caballero con botas de traje. Así que siempre optas por ser el mismo caballero en tu discurso, o al menos, vistes formalmente. Gestos, movimiento de las manos y los hombros del orador durante un discurso. Prepararse con traje ha hecho lo primero por ahora. Concéntrese en la segunda habilidad. Cuide su postura corporal y la acción de sus manos. Siga cambiando el movimiento corporal según el discurso. Por ejemplo, en lugar de dar un discurso motivacional simplemente sentándose en una silla, levantarse, abrir las manos junto con la gente, hacerles preguntas, responderlas y pronunciarlo, el público se interesará, lo escuchará, podrá comprender y creer. Contacto visual. El tercer aspecto más importante es la conexión visual. La dirección a la que miras al dar un discurso es vital para impactar a tu audiencia. Presta atención, no mires a ninguna pared, ventilador ni altavoz. Si ves esto, demuestras nerviosismo, demuestra falta de confianza. Con esto, el público no podrá creerte y no se interesará en tu discurso. Por eso, siempre mira a los ojos al dar un discurso para demostrar confianza, aumentar tu fe y despertar el interés del público. Conclusión. Amigos, en este video han aprendido el arte de hablar en público para transmitir sus palabras con seguridad. Recapitulemos las lecciones aprendidas para que les sea más fácil recordarlas. Teniendo en cuenta el interés de su audiencia, siga preparando el discurso y tómese el tiempo para recibir comentarios de su audiencia sobre esto. Como orador público, debes decirle las cosas correctas a la gente. Para ser un buen orador, primero que todo, hay que ser un buen oyente. Mantén a la gente conectada con tus palabras. Usa términos formales y coloquiales comunes en tu charla. Planifica tu discurso con cuidado y habla. Es necesario planificarlo para tener claro que hablar primero causará un buen impacto en la audiencia y después. Recuerde, al seleccionar cualquier tema para su discurso, debe conocer bien el tema o debe ser nuevo para todos. Además de preparar tu discurso, usar elementos de apoyo genera confianza y permite que las personas comprendan mejor el significado. Por eso, respalda tu discurso con ejemplos, historias, datos o citas motivacionales. Comience con una conversación ligera y una introducción. Conectar el tema con la audiencia. Después de la introducción, lo primero es empezar tu charla con una frase famosa o cita célebre para que la gente se sienta motivada y empiece a interesarse por el discurso. Tenga claro el propósito específico de su discurso. Etiqueta la introducción, el cuerpo y la conclusión para que quede claro para la audiencia cuando se cuenta la apertura y cuando sucede lo principal y el final. Utilice símbolos para explicar mejor sus puntos. Mejora tu presentación. Cuida tu apariencia física y tus gestos, e interactúa con el público. Habla, estableciendo contacto visual. Reseña del libro El arte de hablar en público. El arte de hablar en público, de Dale Carnegie, es una obra maestra atemporal sobre la comunicación eficaz. Las perspectivas de Carnegie, fruto de años de experiencia, ofrecen una guía invaluable para quienes aspiran a ser oradores. El libro abarca temas como el desarrollo de la confianza, la participación del público y las técnicas de persuasión, lo que lo convierte en una lectura imprescindible para quienes deseen mejorar sus habilidades de oratoria. El libro enfatiza la importancia de la preparación, la práctica y la empatía, fomentando la seguridad en uno mismo y la elocuencia. Aunque su estilo es algo anticuado, los principios del libro siguen vigentes en el mundo actual de presentaciones y discursos. En tan solo 100 palabras,
puede considerarse un recurso esencial para quienes buscan dominar el arte de la oratoria.